que ver con lo material. Déjeme decirle esto y cementar esto. Hermano, la cebada, la forma que lo vamos a aplicar hoy, y ahí a la luz de la palabra, la cebada es buscar las cosas espirituales y llenarlos de ella, para que entonces vengan las cosas materiales, que es el trigo. Hermano, el trigo, usted sabe que José, por ejemplo, en los días de José había abundancia de trigo. Ese hombre tenía riquezas, pero esos son representantes, hermano, de riquezas materiales. Entonces vea, la cebada es primero y el trigo es después. Entonces yo le diría, hermano, difícilmente hay trigo si primero no hay cebada. Y entonces se me vienen a la mente aquellos versículos, por ejemplo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego vendrán las añadiduras. Por el tema, ¿sabe cómo lo leeríamos hoy? Buscad primero la cosecha de la cebada. Y al tener la cosecha de la cebada, va a venir la cosecha de trigo. Eso le pasó a Ruth. Primero se llenó las manos, hermano, de grano de cebada, para después llenarse las manos de trigo. Y ahí hay otros, hermano, otras cosas que debemos de buscar primero. Por ejemplo, Mateo 6:33, hermano, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ahí solo puse, hermano, que ese es el principal mandamiento. Eso es lo primero. Lo que nosotros debemos de amar primero, antes que todo, hermano, antes que cualquier otra cosa o que cualquier otra persona, al primero que tenemos que amar es al Señor. Entonces hay que buscarlo primero. Mire, a esa iglesia en Apocalipsis 2:4, la iglesia de Éfeso, ¿qué le dijeron? Has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué? Has dejado tu cebada. Has dejado de buscar lo más importante. ¿Qué le parece que ahí dice hermano, en Éxodo 23:19, por ejemplo, dice: traed los primeros frutos, las primicias. Hay que llevarlas al Señor. Las primicias hay que llevarlas al templo. Traed los primeros frutos. Entonces, hermano, mire, todo esto yo le diría, todo esto es cebada. Mire, allá en Reyes 17:13, aquella viuda, ¿qué le dijo Elías? ¿Qué le dijo Elías? Mira, es cierto que vas a cocer una torta para tu hijo ahí y que luego se la van a comer y se van a morir, pero ¿sabes qué? Antes de eso, hazme a mí primero, le dice, hermano. ¿Sabe qué? En otras cosas, cumple la palabra de Dios primero. Primero lo que el Señor te dijo. Prioridad, lo que el Señor te ordenó. Entonces, hermano, y usted sabe lo que le pasó a esa viuda. Hermano, dio la cebada y no le faltó la harina y el aceite, no le faltó nada en su casa. Porque, hermano, mire, al aprender a nosotros, hermano, a valorar las cosas que son primordiales, hermano, valorar las cosas que son primordiales, hermano. Este es el mensaje hoy, que nosotros aprendamos a cosechar cebada, hermano, primero, antes que cualquier otra cosa. Mire ese último versículo que está ahí. Juan le dice a uno de sus hijos espirituales: yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es necesario que prospere nuestra alma primero, antes de que prospere el cuerpo. Primero que prosperemos en el alma, primero que haya una prosperidad interna, hermano, y después que venga una prosperidad ya en lo material. Mire, ahí está en esta versión, quiero que lo veamos en esta versión. Dice ahí en la versión al día: querido hermano, le dice el apóstol Juan a un hombre llamado Gallo, querido hermano, oro. Es una oración linda, es una oración apostólica. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Mire, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Pero mire esta versión: así como prosperas espiritualmente. Entonces mire, este hombre, este apóstol miró ahí a su discípulo, le hizo un escándalo: yo te veo prosperado en el espíritu.
Yo te veo que estás prosperado en el espíritu. Ya tienes una cosecha espiritual. Pero entonces voy a orar para que ahora que ya tienes esa cosecha espiritual, ahora venga también una cosecha material. Entonces, qué importante, hermano, es primero lo espiritual. Entonces, mire, amados, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a esas dos cosechas? Quedémonos hablando de esas dos cosechas. ¿Cómo estamos nosotros? Y ya le expliqué yo, hermano, ya le expliqué que la cebada es lo espiritual y que el trigo es lo material. Entonces, hermano, a veces estamos tan pendientes de la cosecha del trigo, pero hemos descuidado la cosecha de la cebada. Y Dios santo, hermano, mire, como es algo que tal vez no se ve, a veces no lo valoramos. Mire, qué diligencia la de Ruth, qué diligencia la de Ruth, hermano. Solo llegó a Belén. Recuerde que vendían de Moab. Solo llegó a Belén, hermano. Y esa mujer dijo: yo no quiero estar haciendo nada aquí en tu casa, Noemí. Déjame ir a espigar a los campos. ¿Sabe qué es eso, hermano? El campo es la iglesia. El campo es la casa del Señor. Y sabe que tenemos que venir. Hay que hacer un esfuerzo para venir, así como usted está hoy aquí. Hay que hacer un esfuerzo para venir a cosechar, a traer grano de cebada, que eso es lo espiritual. Tenemos que venir a llenarnos, hermano, de lo espiritual. Tenemos que venir a recoger la cosecha de lo espiritual. Tenemos que venir a llenar nuestros, hermanos, nuestros alabastros, nuestros utensilios, hermano. Esa mujer, por ejemplo, llevaba un manto, dice, y que allá vamos a leer ahí algunos versículos donde Booz le dijo: sujeta el manto porque ahí voy a echar cebada, voy a echar ahí el grano en tu manto. Venir, hermano, con un corazón dispuesto a buscar del Señor. Entonces, hermano, mire cuántas cosas hace la cebada. Por eso al tema le puse la ministración de la cebada. ¿Qué nos ministra la cebada, hermano? ¿Qué nos ministra? ¿Por qué debemos de andar buscando? Así como Ruth, tenemos que andar en busca de la cebada. Tenemos que andar detrás de los segadores, detrás de los que andan cosechando, detrás de los que van ahí, hermano, dejando la semilla de cebada, recogiéndola, hermano. Que nos llenemos de esa cebada, que nos llenemos de lo espiritual, hermano. Que no, mire, que no dejemos por un lado lo espiritual. Mire, estando equivocados, hermano, buscando más la cosecha de trigo, cuando no hemos buscado primero la cebada. Hay que buscar primero la cebada. Por eso le leía lo que hizo Ruth. Ruth primero, durante toda la cosecha de cebada estuvo ahí, y después vino el trigo. Hay que ver la secuencia de la Biblia, hay que ver el orden que nos da la palabra, hermano. Entonces, primero la cebada y después el trigo. La cebada nos va a ministrar cosas, hermano, que realmente yo quiero estar hablando el domingo un poquito de esto, y quiero estar hablando también mañana en intercesión. Ahora, veamos algunas cosas. Ruth 1:22. Veamos allí en ese mismo libro de Ruth. Dice: así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab. Recuerde que Noemí, se había ido, hermano, de la tierra que el Señor, de lo que leímos al principio. Es una tierra donde había agua, donde había grano, donde había, hermano, aceite, vino, ella se fue, ella abandonó esa tierra, se fue a los campos de Moab. Allá perdió todo, hermano, allá perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, hermano, se amargó, ya regresó amargada. Entonces, pero mire cuándo fue el regreso de Noemí. Así que Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, mire qué dato nos da la Biblia. Cuando llegaron a Belén, estaba comenzando la cosecha de la cebada. Entonces, hermano, ¿qué nos ministra la cebada?
Que, hermano, ¿qué nos ayuda en que nosotros estemos cosechando lo espiritual? Que estemos ahí tomando lo espiritual. ¿Qué nos ayuda? ¿Sabe que una de las cosas que nos ayuda? Y como estamos en un día familiar, hermano, un viernes, mire, lo primero que nos ministra es restauración. Esa mujer venía destrozada, esa mujer venía amargada, esa mujer venía, hermano, cargando sobre ella grandes pérdidas, luto, dolor, hermano, congoja, saber cuántas cosas traía encima. Pero qué lindo es que llegó en un tiempo donde había una administración de la cebada. Llegó en un tiempo, hermano, donde estaba la cebada, estaba la cosecha. Hermano, mire, ahí bien puede haber dicho, hermano, estaba el tiempo de cosechar vino, estaba el tiempo de cosechar, qué sé yo, hermano, el trigo, estaba el tiempo de cosechar cualquier cosa de las que leímos, hermano, pero no, miren qué tiempo regresa esa mujer, en el tiempo preciso donde se estaba cosechando la cebada. Entonces, ¿qué había en ese tiempo? Había una administración de cebada. Y cebada es lo espiritual. Entonces lo primero que le empieza a ministrar a Noemí, hermano, es, hermano, esas cosas espirituales. Que esas cosas espirituales, no importa, hermano, cómo hayamos venido a la casa del Señor. Yo no sé cuál sea su testimonio, yo sí conozco el mío, hermano. Pero yo a la casa del Señor, cuando yo fui a la casa de Dios y me empecé, hermano, a meterme con el Señor, hermano, yo he hecho un desastre. En pedazos, hermano. Pero mire, ahí cuando lo espiritual nos empieza a ministrar a nosotros, hermano, cuando nos exponemos a la cebada, cuando nos exponemos a esa cosecha, hermano, cuando estamos en un lugar donde se ministra la cebada, eso es lo espiritual, vayamos entendiendo esto, donde hay semilla, donde hay, hermano, palabra, donde se ministra lo espiritual. ¿Sabe qué empezamos a encontrar? Empezamos a experimentar restauración en nuestras vidas. Empezamos a, hermano, como a resucitar, hermano, como a resucitar. El Señor empieza a hacer el trabajo de restaurarnos, de curar nuestras heridas, hermano. Si venimos fracturados, ahí el Señor nos venda, hermano. Si venimos con golpes internos, el Señor nos ministra de su aceite. Mire, pero eso solo se logra, hermano, cuando nos exponemos a esa administración de la cebada. Entonces, ¿cómo vendría Noemí? ¿Cómo vendría Noemí, hermano? ¿Cuántas cosas traía en su mente? ¿Cuántas cosas traía en su mente, en su corazón? Hermano, ahí ella venía amargada y todo, pero llegó en un buen tiempo. Su regreso fue en el tiempo de la cosecha de la cebada, y ahí empezó su restauración. Y usted lee ese libro, hermano, y esa mujer termina de una manera bien exitosa su carrera. Fíjese que quiero avanzar aquí un poquito para que veamos otra de las cosas que ministra la cebada. Ruth 3:16, este es el que le mencionaba. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió: me dio estos 20 kilos de cebada. Mire, cebada. Y me dijo: no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Otra de las administraciones de la cebada, aparte de restauración, lo que yo encuentro en la Biblia, otra de las administraciones de la cebada, hermano, es que la cebada llena nuestras manos. Y aquí es bueno hablar, hermano, un poquito de ¿por qué es importante tener llenas las manos? Y una de las cosas es que la Biblia dice: es mejor, es más bienaventurado, dice aquí, creo que anoté ese versículo que está en Hechos capítulo 20:35. Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces las manos llenas siempre me hablan, hermano, de que nosotros vamos a estar en la posición siempre de dar. Siempre nuestras manitos van a estar llenas para poder dar. Entonces mire qué cosa, la cebada llena nuestras manos. Mire, Booz le dijo: no es bueno que vayas con las manos vacías. Pero ¿con qué se la llenó? Con cebada. Hermano,
lo espiritual nos activa para que nosotros podamos cosechar en lo material. Mire, voy a repetir esto y yo quiero que usted se vaya con estas cositas en su corazón. Hermano, cuando nosotros nos llenamos de lo espiritual, cuando nosotros nos abrimos a lo espiritual, eso nos activa, hermano, para que esas cosas espirituales se conviertan en materiales. Por eso primero cosechemos, hermano, la cebada, para que luego podamos cosechar el trigo. Hermano, yo lo entiendo esto así el Señor me lo puso, así lo entendí, así lo tomé en la palabra. Hermano, no hay cosecha de trigo si primero no hay cosecha de cebada. Buscad primeramente las cosas de arriba, buscad primeramente las cosas del reino, buscad primero la prosperidad interna. Busquemos primero ser prosperados internamente para que luego venga, hermano, lo material. Entonces, mire, el llenarnos de cebada es llenarnos de lo espiritual, hermano, que nosotros nos podamos exponer a lo espiritual para que entonces nuestras manos estén llenas y que esas cosas, hermano, nos permitan estar en la posición de dar. Es mejor, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, mire, la cebada habilita nuestras manos. La cebada, hermano, quita todo complejo de nosotros. La cebada quita todas aquellas cosas que nos impiden, hermano, el poder dar. Pero vamos más adelante. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 9. Los hombres de Gabaón, este es el pasaje aquel de que le llevaron los hijos de Rispa, hermano, y los ahorcaron sobre una peña. Estuvimos hablando como un mes de ese pasaje, pero aquí lo quiero traer otra vez a mención. Dice que los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron junto al comienzo. ¿Cuándo murieron? Dice, hermano, al comienzo de la cosecha de la cebada. Esos muchachitos los ahorcaron, los ejecutaron, hermano, por un pacto que no se había cumplido. No quisiera hablar de eso. Yo quiero que veamos cuándo. Dice que ellos los ejecutaron al comienzo de la cosecha de la cebada. Usted me dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con el tema? Mire, leamos el siguiente versículo. Después, Rispa, la hija de Aja y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera, eso es una tela de silicio, sobre una roca. Y yo subrayé aquí, y permaneció allí, hermano, toda la temporada de la cosecha. Permaneció allí, no se movió de allí, permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Aquí, hermano, estuvimos hablando bastante de esto, pero déjeme decir algunas cosas. Hermano, aquí hay una batalla familiar. Aquí hay una lucha familiar, aquí hay una pelea familiar, hermano. Aquí hay una madre que lo deja todo con tal, hermano, de cuidar a sus hijos, de proteger a sus hijos. Y alguien me dirá, pero hermano, ya estaban muertos, ya los habían ahorcado. Sí, pero mire la aplicación de esto. La Biblia dice, hermano, que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo le aseguro, tal vez aquí entre nosotros, hermano, hay padres que tienen a sus hijos muertos en delitos y pecados. Pero ¿sabe qué nos enseña aquí? Que si nosotros nos estamos llenando de cebada,
Que si nosotros nos dejamos ministrar de la cebada, vamos a permanecer peleando contra toda fuerza del mal, contra todo demonio, contra toda potestad, contra todo aquello que quiere destruir a nuestros hijos allá afuera. Hermano, vamos a pelear contra ellos y vamos a permanecer sobre la roca que es Cristo hasta que nuestros hijos sean salvos, hermano. Pero qué importante es la cebada, hermano. Yo lo que quiero mostrarle aquí, qué importante es la cebada, qué importante. Mire, ¿por qué no darán hermano? Yo no sé si usted es curioso, pero yo sí soy curioso. ¿Por qué no menciona algunos datos de la Biblia que parece que no tuvieran ni importancia, hermano? Mire, si le quitáramos esa parte donde dice que al comienzo de la cebada, ¿qué le quita a la historia eso, hermano? ¿Qué le resta a la historia? ¿Qué le restaría a la historia si nosotros le quitáramos allá la Biblia? Hermano, que no fue ahí en la cosecha de la cebada. ¿Qué puede restarle a la historia? Yo creo que nada. Pero cuando el Señor deja un dato en la palabra, es porque está dejando un mensaje. Entonces, ¿sabe lo que dice esa mujer? Esa mujer empezó esa batalla y estuvo peleando durante toda la cosecha de la cebada. ¿Sabe qué le ministraba? Fuerzas. ¿Sabe qué le ministraba? No te vas a dormir. ¿Sabe qué le ministraba? Aquí estoy para ayudarte. Esa cebada, mire, lo espiritual, hermano, mire, lo espiritual nos va a ministrar para que en los peores momentos de nuestra vida nosotros no nos dobleguemos, sino que nos mantengamos de pie y en victoria. Por eso le puse a ese punto resiliencia. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que aunque vengan, mire, aunque vengan torrentes fuertes, aunque vengan vientos, aunque vengan huracanes, aunque vengan tormentas, aunque vengan situaciones difíciles, nosotros no nos vamos a ceder ante cualquier situación, hermano. ¿Por qué? Porque la cebada nos ministra. Estamos siempre comiendo cebada, siempre estamos ahí, hermano, dejándonos ministrar por lo espiritual. Mientras un cristiano se esté dejando ministrar por lo espiritual, hermano, aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan problemas, ¿sabe qué? Ese cristiano siempre se va a mantener de pie, va a permanecer. Mire, ahí habla de roca también. Esta mujer estaba peleando sobre la roca. La roca es Cristo, hermano. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué enseña cuando Él dijo que había un hombre sabio que edificó sobre la roca? ¿Será que el Señor dijo ahí en esa parábola: ese que edificó sobre la roca, a ese no le llovió, a ese no le pasó nada, a ese no le vinieron huracanes? ¿Será que dice eso? Tanto el que edificó como en la roca, como el que edificó en la arena, a los dos lo azotaron las lluvias, los huracanes. La diferencia, que el que había edificado sobre la roca, su casa permaneció firme y no cayó. Lo que le quiero decir, hermano, tal vez no es una mala noticia, solo es que tenemos que estar conscientes de eso. En algún momento de nuestra vida nos van a azotar los huracanes. En algún momento de nuestra vida los vientos fuertes van a golpearnos, hermano. Pero si nosotros permanecemos como Rispa, si nosotros permanecemos ahí con la cosecha de cebada, hermano, ¿qué es cosecha? Mire, no es ni siquiera, mire, hay que diferenciar esto. Es que, hermano, obviamente que para que haya cosecha tiene que haber una siembra. Pero es que lo que estamos viendo ahorita es que hay una mujer llamada Ruth que ella no tenía campos, ella no era dueña de nada, y que ella tampoco no fue a sembrar lo que estaba cosechando. ¿Qué cosa es esta? Sino que ella solo fue a un campo que ya estaba en cosecha. Ella solo fue a cosechar. ¿Cómo así, hermano? Hermano, este evangelio bendito, nosotros no hemos hecho nada.
sino que nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros. ¿Sabe qué tenemos que venir a hacer? A cosechar todos los beneficios que el Señor Jesucristo pagó a nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que venir, hermano, a reclamar todas esas cosas legales que el Señor ya dijo, pagadas están, ya está consumado, ya está pagado. ¿Qué tenemos que hacer? Venir al campo de Booz. ¿Y quién es nuestro Booz? ¿Quién es nuestro Booz? Es Cristo. Entonces, venir al campo de nuestro Booz, que es la iglesia, y decir: yo vengo a cosechar lo que mi Señor ya pagó, lo que mi Señor ya sembró, y ahora es tiempo de cosecha. Yo vengo a cosechar todos los beneficios que Jesús hizo por mí en la cruz y que pagó por mí en la cruz. Ahora yo vengo a recoger esa cosecha de cebada. Y si nosotros nos llenamos de cebada, hermano, aquí hay una administración. Vamos a poder soportar cualquier mal momento de nuestra vida. Número uno. Y número dos, vamos a saber cómo pelear nuestras batallas familiares sin rendirnos. Sin rendirnos. Vamos a saber, es que este muchacho no me hace caso. Vamos, hermano, ya va a ver, el Señor nos va a dar la victoria. Es que este cónyuge mío no quiere hacer nada. El Señor nos va a dar la victoria. No dejes. Mire, aliméntate de cebada. Siempre busca lo espiritual. Siempre busca llenarte de la palabra del Señor. Siempre busquemos, hermano, exponernos de esa bendita palabra, hermano, de esa ministración de lo espiritual. Y entonces va a venir esa bendición, hermano, a nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Segunda de Reyes 7:1. La administración de la cebada. Cosechemos primero la cebada. Cosechemos primero, hermano. Busquemos la cosecha de la cebada primero. Dice en 2 de Reyes 7:1. Eliseo contestó. Hace poquito estuvimos hablando de este pasaje. Eliseo contestó: oíd la palabra del Señor, que dice así: mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina. Ahí está el trigo, mire, la harina, con una sola moneda de plata. Pero mire que dice después: y hasta una doble medida de cebada. Yo subrayé ahí: una doble medida de cebada por el mismo precio. Doble medida. Es una doble administración. ¿Sabe qué me enseña aquí la palabra? Entre muchas cosas, siempre, hermano, es necesario que haya una mayor unción, o no decir unción, sino una mayor ministración de lo espiritual que de lo material. Una de harina y 2 de cebada. Precio el mismo. Doble porción. Doble porción de lo espiritual. ¿Sabe qué nos enseña? Que busquemos más lo espiritual. Que nos empapemos más de lo espiritual. Que nos expongamos más a lo espiritual. Doble medida. Hermano, y eso cambió una situación terrible que estaba viviendo el pueblo. Hermano, eso terminó con una escasez de las más crueles que se leen en la palabra del Señor, donde hasta se estaban comiendo a los propios hijos, se los estaban comiendo porque no tenía que comer el pueblo. ¿Sabe qué es esto, hermano? Amados, ¿sabe cómo se puede terminar una escasez en nuestra vida? ¿Sabe cómo se puede terminar la sequedad de nuestra vida? ¿Sabe cómo podemos cambiar, hermano, un momento de escasez por un momento de abundancia? ¿Cómo lo podemos cambiar? Busquemos lo espiritual por sobre todas las cosas. Empecemos a llenarnos de doble manera de lo espiritual. Que sea más lo espiritual que lo material, hermano. Que mire, que valoremos que lo espiritual esté aquí arriba y que lo material esté aquí abajo. Que busquemos llenarnos primero de lo espiritual. Entonces, ¿sabe qué? Eso, hermano, eso termina con la crisis.
Eso termina, hermano, con cualquier desierto que nosotros estemos pasando. Hermano, cómo hay desiertos familiares, cómo hay desiertos personales, cómo hay desiertos emocionales, hermano, que hoy en día estamos enfrentando. Pero ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Estamos más pendientes de lo material que de lo espiritual. Así como sucede en estos dos productos, hermano, en lo literal. Se busca más el trigo que la cebada. Es más apetecido el trigo que la cebada. Es más cotizado el trigo que la cebada. Y eso es lo que le pasa a la humanidad hoy. Vamos más tras las riquezas materiales que las riquezas espirituales, hermano. Pero hay que cambiar eso, hay que cambiar el orden. Mire, Dios es un Dios de orden y aún en esas cosas hay que poner mucho cuidado. ¿Qué es lo que quiere primero el Señor? ¿Qué es lo que busca primero el Señor? ¿Qué es lo que quiere de mí el Señor primero? Bueno, ya le mencioné algunas cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar ser enriquecido primero en lo espiritual y después en lo material. Entonces, hermano, todas estas cosas, mire, sin duda el domingo voy a estar hablando un poquito más de esto, porque el tiempo se me está agotando, pero vamos a ver algo más antes de que se me termine el tiempo. Vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 6, verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. ¿De qué? ¿De qué eran los panes? Mire, tenía 5 panes y esos panes eran de cebada. Y 2 pescados, pero ¿qué es esto? Mire, es que hermano, a veces la cebada se menosprecia. Lo espiritual se menosprecia. Mire, los mismos discípulos decían: ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué vamos a hacer con estos 5 panecitos de cebada? Sí, pero eran de cebada. Hermano, lo espiritual no podemos menospreciarlo. Que el Señor nos ayude a entender esto. Iglesia, yo le pido al Señor que cada mensaje podamos escalar, hermano. Que cada mensaje podamos sacar conclusiones nuevas. Y lo lindo, ¿sabe de todo esto? ¿Sabe qué es? Que al irnos de aquí, nosotros podamos poner en práctica lo que la palabra nos dice, hermano. Mire, aquí podemos hablar. ¿Cuántas veces hemos valorado más otras cosas que lo espiritual? ¿Cuántas veces hemos puesto en alto lo material más que lo espiritual? Y desde ahí hay un error. Desde ahí tenemos que darnos cuenta que no estamos bien, hermano. Este muchachito le pusieron su lunch ahí, hermano. Quizás su mamá se levantó temprano a hacerle su comidita. Yo voy a ir detrás de Jesús, yo voy a ir a caminar con Jesús, yo voy a ir a ver qué tiene Jesús. Mire, ese niño era un muchacho. Pero qué interesante, hermano, que esos panes no eran de harina de trigo. Esos panes eran de cebada. Entonces, cuando se los llevaron a Jesús, usted sabe lo que pasó. ¿Qué pasó con esos panes? Se multiplicaron. Entonces, sabe, una de las administraciones de la cebada es que con lo poco nosotros podemos hacer mucho. A veces miramos nuestro sueldo y lo menospreciamos. Y entonces decimos: ¿qué puedo hacer yo con este sueldo? A veces miramos lo que llega a nuestras manos y empezamos a decir: ¿cómo voy a pagar todas mis facturas con esto que gano?
Pero ¿sabes qué, hermano? Si la cebada nos ministra, si lo espiritual nos ministra, si nosotros le empezamos a creer al Señor lo que dice en su palabra, si nosotros empezamos a caminar con una mentalidad de reino, no importa cuánto ganemos, el Señor va a hacer que eso se multiplique. Y algo más, ¿qué pasó ahí después de que comieron? Sobró. ¿Y qué hicieron con lo que sobró? Lo guardaron, hasta ahorraron. Con ese poquito de sueldo que ganan algunos y que están, hermano, murmurando, ¿sabe qué yo le voy a decir? Si nos ministra la cebada, aún le va a quedar para ahorrar. Mire, yo quiero detenerme en este punto, porque ahí quería hacer un poquito mayor énfasis. Hermano, ¿qué es lo que se ministra aquí en nuestro país, hermano? Que este país nunca va a salir adelante, que este país está lleno de corrupción, y tal vez es cierto, hermano, está lleno de corrupción, no lo podemos tapar. Pero a lo que quiero llegar, hermano, mire, cuando nosotros nos impregnamos de las promesas del Señor y le creemos al Señor y no a lo que dicen las noticias, ni lo que dicen las proyecciones, ni lo que dicen lo que va a suceder en unos 5, 6, 10 años, no sé, hermano, nosotros empezamos a creerle a la palabra de Dios. No importa, Dios va a cumplir las promesas si nosotros se las creemos a Él, hermano. Entonces, mire, algo que el Señor ponía en mi corazón. Alguien puede estar diciendo: ¿cómo con lo que yo gano voy a poder comprar una casa propia? Alguien puede estar diciendo eso. ¿Qué posibilidades tengo yo con lo que gano para poder comprar esto o lo otro que se necesita? Como pastor yo puedo estar diciendo: ¿cómo con los ingresos que recibe la iglesia vamos a estar hablando de comprar algo propio? De construir. Hermano, pero yo sé, con todo mi corazón se le digo, donde hay cosecha de cebada, las cosas se multiplican, 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 se multiplican. Ay, hermanito, se multiplican, se multiplican. Oh, hermano, mire, se van a multiplicar y se van a multiplicar. Y entonces, hermano, yo me imagino que esos comían y comían y más panes salían, hermano, mire, y comían y comían y comían, hasta que dijeron: no, ya no terminamos la tarea, me doy. Y dice la Biblia que le sobró pan. Y mire, cuando da un número la palabra, cuando da un número hay que ponerle cuidado. Dice que sobraron 12 cestas, y 12 es número de gobierno. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Estoy cerrando, tal vez los hermanos de alabanza suben. Hermanos, ¿qué tenemos que, en verdad, qué tenemos que hacer? Con todo mi corazón, hermano, yo le digo esto, no le vengo a predicar un mensaje emotivo, ni vengo a darle charlas motivacionales. Yo vengo a hablarle lo que dice la palabra del Señor. Hermano, busquemos la cebada. Hagamos como Ruth. Ella buscó la cebada, buscó. Déjame ir a los campos, déjame ir a espigar, déjame ir ahí a los campos. Hermano, mire, buscó la cebada, la buscó. Iglesia, busquemos al Señor de veras, con todo nuestro corazón, busquemos al Señor. Busquemos llenarnos de las promesas del Señor, busquemos la palabra del Señor, busquemos la cebada. Mire, hermano, no nos preocupemos, con todo mi corazón se lo digo, no nos preocupemos tanto por lo que nos falta en la casa. No nos preocupemos tanto por las deudas que hay que pagar. No nos preocupemos por eso. Yo le digo esta noche de parte del Señor: preocupémonos por algo. Preocupémonos por estar en el campo de Booz llenándonos de cebada.
Preocupémonos y hagamos, hermano, hagamos hasta lo imposible por venir al campo de Booz a tomar de la cosecha de la cebada. Eso tenemos que hacer. El trigo va a llegar después. El trigo va a llegar después. Hermano, mire, le ruego que se ponga de pie. Está terminando de una manera extraordinaria el Señor esta administración. Ahí hay otros puntos que hablar. Por ejemplo, hay que hablar de Gedeón. Hay que hablar de, hermano, hay que hablar de Eleazar y David. Es un mensaje que hay allí. Hermano, no sé qué otro punto de eso se me quedó, pero con esos dos creo que el domingo le vamos a entrar. El de Gedeón y el de Eleazar y David, que es ahí. Yo creo que solo ahí tendría que hablar muchas cosas. Pero mire esta noche, si yo le pido que cierre sus ojitos, yo quiero hablarle a su corazón esta noche. En esta parte final del mensaje, yo quiero hablarle a su corazón. Quiero hablarle a su corazón. Que el Espíritu Santo me permita hablarle a su corazón y decirte: ya no te preocupes por lo que te hace falta. Dios conoce los anhelos de tu corazón. Ya no te preocupes por lo que te hace falta. Hay deudas que tal vez ni sabes cómo vas a salir de ellas. No te preocupes por eso. Dios lo va a hacer. ¿Sabes qué? Solo llénate de cebada. Que tus manos se llenen de cebada. Busca las cosas espirituales. Busquemos, hermano, busquemos al Señor. Te va a encargar de todo lo demás. Él te va a encargar de todo lo demás. Tal vez hay padres al estilo de Rispa, preocupados por sus hijos, cargados porque sus hijos tal vez no, hermano, no quieren nada del Señor. ¿Sabes qué? No te preocupes, solo disfruta la cosecha de cebada. Disfruta, busca la cosecha de cebada. Y ahí en medio de la cosecha el Señor te va a dar fuerzas para seguir peleando por los tuyos. Ahí el Señor te va a dar fuerzas para que, hermano, podamos soportar cualquier mal momento, cualquier mal temporada. Tal vez hemos tenido pérdidas. Tal vez hemos tenido cosas que hemos perdido. Tal vez han habido entre nosotros, hermano, esas pérdidas que tanto han dolido. Sí, pero ¿sabes qué? En medio de la cebada hay restitución. En medio de la cebada el Señor quiere restituirnos, así como Noemí. Así como Noemí. Que el Señor en esta casa siempre envíe la cebada. Que no falte el pan de cebada en este lugar. Que no falte el pan de cebada en este lugar. Ese pan que se multiplicó, que no falte en este lugar. Ese pan que ministra multiplicación, que no falte en este lugar. Oh, en el nombre de Jesús. Tal vez tú has dicho: muy poco lo que llega a mis manos. Pero ¿sabes qué? Así decían los discípulos con esos 5 panes, pero eran de cebada, eran de cebada. Lo que Dios lleva a tus manos, Él también se va a encargar de multiplicarlo. Él se va a encargar de multiplicarlo. En el nombre de Jesús, Padre, esta noche yo he predicado tu palabra. Permite que nuestro entendimiento se abra. Permite que nuestro entendimiento se abra. Permite, Señor, permite que tu palabra pueda penetrar. Ahí la administración, es bien importante la administración. En el nombre de Jesús. Confiado estoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la palabra, recibe la palabra, recibe. Señor, toda escasez hoy puede terminar. Toda escasez hoy puede terminar. Dios te puede sorprender mañana. Ya, mañana el Señor te puede sorprender con algo. Solo llénate de cebada. Que tus manos
Reciban esa administración. Así como las manos de Ruth fueron llenas de cebada, que hoy se llenen tus manos de cebada. Manos llenas. Confiado estoy En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Aunque las olas se levanten y mis enemigos me En el nombre de Jesús. sitiaren, mi corazón, Señor, confiado está en ti. Eres tú la razón y el porqué de vivir. Solo tú, mi Jesús. aleluya. Eres lo que quiero, en quien confío, mi corazón confiado está en ti. Eres tú la razón y el porqué de vivir. Sí, Señor. Solo tú, mi Jesús, eres lo que quiero, en quien confío, mi corazón confiado está en ti. Eres tú la razón y el porqué de vivir. Solo tú, mi Jesús, eres lo que quiero, en quien confío, Señor. Mi corazón confiado está en ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Que su pan, hoy sea multiplicado. ¿Sabe qué pone el Señor en mi corazón? Que hemos visto con menosprecio, que incluso hemos hablado mal, que incluso hemos murmurado de lo que ha llegado a nuestras manos. Pero que esta noche el Señor, ¿sabe qué? El Señor nos quiere hacer un reseteo a nosotros. Que hoy haya un nuevo comienzo en tu vida. ¿Sabe qué oportunidad nos está dando el Señor esta noche? Que de aquí para atrás quede todo borrado y que ahora haya un nuevo comienzo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Padre, llena nuestras manos con ese grano de cebada esta noche. Todas estas manos que hoy están levantadas, así como fueron llenas las manos de Ruth, que así sean llenas nuestras manos hoy. Llénalas. Tú eres nuestra voz.
Tú eres nuestro voz. Y hoy nos vamos a nuestras casas como se fue Ruth a la casa de su suegra Noemí, a donde ella vivía. Quítele el título de la suegra y quítele ahí lo otro. Es donde ella vivía. Hoy usted se está yendo a su casa, a donde usted vive. Se está yendo con las manos llenas de cebada. De parte del Señor, abro mi boca para decirle: hoy viene una nueva temporada a su vida. Hoy viene un nuevo tiempo a su vida. Hoy hay un nuevo comienzo en su economía. Hoy hay un nuevo comienzo en su vida. Hay una nueva temporada que hoy se está abriendo. Todo el pasado hoy se queda borrado, hoy se queda atrás. Y de aquí en adelante, Señor, llevamos el grano a nuestras casas. Llevamos esta bendición tuya a nuestras casas. Llevamos, Señor, la cebada a nuestras casas. Y ahora, Señor, comienza una nueva temporada para esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, esto no es por emoción, esto es por tu palabra. Esto no es por algo, Señor, emotivo. Esto es tu palabra. Manos llenas, manos llenas. Nos vamos con las manos llenas. Nos vamos con las manos llenas de cebada a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Hemos venido a espigar, hemos venido a recoger, hemos venido, Señor, a recibir la bendición de nuestro voz, que es Cristo Jesús. Manos llenas de cebada, manos llenas de cebada. Ahí, en el nombre de Jesús, que usted reciba esto en su espíritu. Manos llenas, manos habilitadas con esa cosecha. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Sea exaltado tu nombre por siempre y para siempre. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Qué bendición, qué bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor le guarde, el Señor le bendiga y le lleve con bien.